estos 63 años, ¿qué significan para el país y para los trabajadores? Mire, para los trabajadores, especialmente el sector de la construcción, significa recordar la formación o la construcción de una herramienta de lucha para los trabajadores, una herramienta que es muy valiosa porque no solamente contribuye a favor de los trabajadores con la actualización anual de sus salarios a través de una negociación colectiva por rama y mejoramiento de las condiciones de trabajo, sino que además la Federación ha tenido mucha influencia en el desarrollo y el quehacer de la vida social del país. Lo que lo hemos dicho, la Federación desde su formación siempre tuvo como, vamos a decir, como práctica la solidaridad, no solamente con los trabajadores del movimiento sindical, sino también con las luchas del pueblo, como se dice, ¿no? Siempre estuvo presente en las grandes movilizaciones por vamos a decir, que conquistar derechos del pueblo, sino también por la democracia, ¿no? Ahí está el ejemplo de la caída del fujimorismo en el año 2000, ¿no? Los trabajadores de la construcción tuvieron mucha participación. Y además, me acuerdo de esas movilizaciones en la vía expresa. Así es. Y que a Montesinos lo volvía loco. Y eran permanentes, no eran, vamos a decir, cada 6 meses, sino casi todas las semanas los trabajadores estábamos movilizados, ¿no? Por una simple razón, porque en dictadura no se podía hacer nada. Nosotros como trabajadores de la construcción, por ejemplo, nos habían quitado la negociación colectiva. No teníamos aumento de salarios durante 6 años y además se había precarizado mucho el trabajo en las obras de construcción, y cuando hay precarización hay mucho accidente de trabajo, hay mucha muerte, ¿no? Se habían elevado las muertes demasiado. Entonces eso es lo que significa la federación, y además siempre estuvo la federación dirigida por grandes líderes sindicales, ¿no? No solamente estuvo Pedro Wilca en su época, sino también estuvo don Isidoro Gamarra, ¿no? Claro, él es de más atrás. De más atrás, claro. Muy reconocido, porque él llegó a ser senador de la República, ¿no? Y también otro dirigente que ha sido de construcción, don Valentín Pacho, ¿no? Que fue también congresista, ¿no? También fue senador y él actualmente es vicepresidente de la Federación Sindical Mundial, ¿no? Se ha habido, inclusive en provincias, ha habido dirigentes que han sido diputados, ¿no? Sobre todo en la zona del sur, la zona de Cusco, Arequipa, ¿no? O sea, un gremio que tiene mucho que exhibir, vamos a decir, no solamente en la lucha, sino como en la talla de sus líderes, porque no solamente Wilca ha sido un dialogante, un concertador y luchador cuando se tenía que salir a las calles, sino también Isidoro Gamarra igual, Valentín Pacho, y bueno, el último de los grandes dirigentes, don Mario Guamán, ¿no? Que a quien lo he sucedido yo. Está delicado de salud, creo. Ahora. Sí, está delicado de salud, lamentablemente. Él era otro guerrero también. Pero muy concertador. Ahí está, pueden decir los señores de Capeco, Mario Guamán empezó en el 2004, él lo llamó el diálogo con resultados con la Cámara Peruana de la Construcción. Desde el 2004 hasta la fecha venimos resolviendo convenios colectivos por rama, pero no solamente nos hemos quedado ahí, sino que además tenemos una agenda común por el país. Por ejemplo, estamos viendo el tema de la informalidad en el sector de la construcción porque afecta a los trabajadores y también a los empresarios. Estamos viendo el tema de la violencia en el sector de la construcción y últimamente lo que estamos viendo es tratando de mandar al gobierno el cambio o la modificación de la ley de contratación del Estado de obra pública, ¿no? Porque hay mucha corrupción en la obra pública y queremos que se cambie esa ley, ¿no? A propósito del tema de la corrupción en el ámbito de la construcción, ¿usted tiene alguna posición frontal, lógicamente, sobre el Club de la Construcción? Claro, y lo hemos expresado, porque miren, mucho dinero mal habido ha ido a parar, vamos a decir, haciéndole un robo al Estado, ¿no? A los peruanos, que debieron utilizarse en construcción de infraestructura, hospitales, colegios, ¿no? Nosotros desde el primer momento hemos zanjado y hemos rechazado, ¿no? Y hemos conversado ahí con Capeco para que tengan inclusive un código ya contra la corrupción que actualmente se está aplicando, ¿no?
pero el problema ya no es al interno de Capeco, sino ahora el problema es la ley de contrataciones, que ahí tenemos que todos pedir una modificación de esa norma, ¿no? Correcto. Volviendo a la figura egregia de Pedro Wilca, claro, a diferencia de otros grandes dirigentes que se murieron de viejos, a él lo asesinaron. Entonces la pregunta era un poco, porque el 18 se cumplió 29 años de su asesinato. ¿Se supo finalmente si de verdad fue Sendero o fue el servicio de inteligencia el que acabó con la vida de Pedro Wilca? Miren, eso ha quedado esclarecido cuando en un principio había la duda porque Sendero Luminoso había hablado contra no solamente Pedro Wilca, sino que contra muchos dirigentes que les habían tildado de revisionista, ¿no? Que estaban muy de cerca de los gobiernos y también del sector empresarial. Pero eso después se esclareció. ¿Por qué? Porque la señora Marta Flores, la esposa de Pedro Wilca, dice que días antes de que lo asesinaran a Pedro Wilca, habían ido por su casa Mariela Barreto, creo que una de servicio de inteligencia. A la que le cortan la cabeza. Claro, ¿no? con Leonor La Rosa, creo. Habían ido por su casa a buscar trabajo como empleada, ¿no? Entonces, para ingresar ahí. Después que sucede la muerte... que estaban querían sembrar. Querían sembrar, claro, estaban haciendo seguimiento. Claro. El SIN. Claro. Y además, días antes de su muerte se había celebrado el CADE, ¿no? Y donde Fujimori en el CADE fue muy, vamos a decir, fue muy crítico, pero de mala forma frente a la dirigencia sindical, tildándole de una cúpula mafiosa y otras cosas más, ¿no? Y Wilca sale y le responde un día antes de su asesinato, hace una... Un día antes del asesinato. Un día antes le responde a Fujimori. Le responde a Fujimori y hace una movilización grandiosa. Entonces, y parece que en el día de la movilización no le gustó y tomaron la decisión de asesinarlo. Posteriormente, la señora Marta Flores, cuando ve en la televisión ya el asesinato de Mariela Barreto y eso, ahí es cuando encuentran los restos. Entonces, ahí empieza la vinculación con ese asesinato y el Servicio de Inteligencia Nacional. Y posteriormente... Ella seguramente cuando ellos tocan la puerta, ella vio a Mariela Barreto y conversando. Y posteriormente, cuando ya han ido cayendo lo del CIN, inclusive ya ha habido declaraciones de algunos agentes de inteligencia que participaron en ese hecho, ¿no? Y posteriormente el gobierno se allanó, ¿no? Se allanó y ahí es cuando la Corte Interamericana ya sentenció en contra del gobierno peruano por este asesinato, ¿no? Creo que está pasando un temblorcito, me parece. No, poquito, sentí que vibró la mesa. Pero todo está bien. Entonces, no fue Sendero. Definitivamente Sendero Luminoso no fue quien lo asesinó. Fue el SIN. Fue el Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Pero eso no está judicializado o sí? Hasta el día de hoy, todavía no, lamentablemente, ¿no? Ojalá que puedan encontrarse, vamos a decir, la vía para que de una vez por todas los autores materiales y los intelectuales puedan pagar por este asesinato que fue muy cruento y que seguramente lo que buscaban era no solamente acabar con Pedro Wilca, sino con el movimiento sindical. Pero felizmente los obreros, los trabajadores seguimos organizados y la Federación de Construcción Civil sigue siendo una organización fuerte, ¿no?